Buenas noches, comunidad de Shade. ¿Cómo están y desde dónde nos están escribiendo? Dejen su like si les están gustando nuestras historias. Prepárense, buscadores del miedo, porque vamos a contar 3 historias que pasaron en Zamora, Michoacán, a partir de ahora. La historia que voy a contar me pasó hace unos 10 años y hasta hoy me acuerdo de cada detalle. Yo estaba desempleada en esa época y conseguí un trabajo en una posada en Zamora, aquí en Michoacán. Era un lugar medio viejo, de esas posadas que ya habían visto días mejores, pero que todavía funcionaban porque era barato y siempre había gente pasando por la ciudad. Yo compartía los turnos con la dueña, una mujer de mediana edad, medio seca, y una señora bien ancianita que trabajaba ahí desde hacía años. La viejita era rara, siempre hablaba bajito y se me quedaba viendo de una manera extraña, como si supiera algo que yo no sabía. Pero en fin, trabajo es trabajo, ¿no? Y yo necesitaba el dinero. La posada tenía una parte del frente que funcionaba normalmente, con unos 15 cuartos, recepción, una salita de desayuno. Pero la parte de atrás estaba completamente desactivada desde hacía años. Tenía unas cercas de alambre de púas bloqueando el paso, unas tablas clavadas en las puertas, y la dueña siempre decía que era peligroso, que el techo se podía venir abajo, esas cosas. Yo nunca pregunté mucho porque, sinceramente, el lugar ya daba una sensación rara hasta en la parte que funcionaba. Las paredes estaban medio húmedas, siempre había un olor raro en el aire, y en la noche los ruidos que venían de allá atrás eran diferentes. No eran ruidos normales de edificio viejo, ¿entiendes? Eran como si hubiera gente moviéndose, pero eso era imposible porque estaba todo cerrado. Yo trabajaba principalmente en el turno de la noche, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Era tranquilo la mayor parte del tiempo. Solo recibía algunos huéspedes que llegaban tarde y cuidaba la seguridad. La dueña siempre me decía que nunca, bajo ninguna circunstancia, fuera a la parte de atrás de la posada. Decía que era peligroso, que había riesgo de derrumbe, pero la manera en que lo decía parecía que había más cosas detrás. La viejita también siempre me echaba unas miradas raras cuando yo preguntaba sobre esa área. Una vez hasta murmuró algo sobre no meterse con lo que no entiende, pero en ese tiempo yo pensé que era solo paranoia de persona mayor. Qué tonta fui al no prestarle atención a las señales. Los primeros meses fueron normales, quitando esos detalles raros. Yo hacía mi trabajo, atendía a los huéspedes, limpiaba la recepción y trataba de ignorar los ruidos que venían de la parte desactivada. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo empecé a fijarme en otras cosas. Como que siempre había unas personas medio raras rondando la posada de madrugada. No eran huéspedes, no eran personas de la calle, eran personas que parecían estar buscando algo específico. Se quedaban afuera, viendo hacia las ventanas de la parte de atrás, y cuando me veían en la recepción, se iban caminando rapidito. Eso empezó a ponerme bien incómoda, pero yo necesitaba el empleo. La dueña y la viejita siempre tenían unas conversaciones en voz baja que paraban cuando yo me acercaba. Hablaban sobre las reuniones, sobre mantener las cosas en orden, sobre no dejar que nadie descubra. Yo fingía que no estaba oyendo, pero obvio que eso me daba curiosidad y al mismo tiempo miedo. Una vez le pregunté directamente a la dueña sobre qué pasaba en la parte de atrás y se enojó de una manera que yo nunca había visto. Me gritó, dijo que yo estaba siendo muy curiosa, que había cosas que no eran de mi incumbencia. Después de eso, se quedó vigilándome más de cerca, como si tuviera miedo de que yo descubriera algo. Lo que más me molestaba eran los olores que venían de allá atrás, principalmente de madrugada, cuando estaba todo callado. Era un olor medio dulce, medio podrido, que se pegaba en la garganta y me daba náuseas. A veces venía junto con unos ruidos que parecían, no sé, como si hubiera gente gimiendo o llorando bajito.
Yo trataba de convencerme de que era solo el viento, o ratas, o cualquier cosa normal. Pero en el fondo yo sabía que no era. Había algo muy malo pasando en esa posada, y yo estaba justo en medio de eso sin saberlo. La sensación era de que me estaban observando todo el tiempo, hasta cuando estaba sola en la recepción. Hubo una noche que yo estaba organizando unos papeles cuando oí un ruido diferente viniendo de la parte de atrás. No era el gemido bajito de siempre, era como si hubiera gente platicando. Voces ahogadas, pero se podía notar que había más de una persona. Eso me puso en pánico porque, teóricamente, no podía haber nadie ahí. Yo me quedé parada, tratando de oír mejor, y las voces se pusieron más altas por un momento. Parecía que estaban cantando o recitando algo. Era un sonido muy raro, que me dio una sensación horrible en el estómago. En ese momento pensé seriamente en salir corriendo de ahí y nunca más regresar. Pero yo necesitaba el dinero y traté de convencerme de que me estaba imaginando cosas. Ahora voy a contar lo que pasó esa noche que cambió todo. Era un jueves. Me acuerdo bien porque siempre había menos movimiento entre semana. Yo estaba sola en la recepción. La dueña se había ido más temprano y la viejita no estaba trabajando ese día. Eran como las 2 de la mañana cuando dos tipos entraron a la posada. En el momento me di cuenta de que algo estaba mal. No parecían huéspedes normales. Estaban nerviosos, sudando, y volteaban para atrás como si alguien los estuviera siguiendo. Uno de ellos tenía una cicatriz grande en la cara y el otro tenía la mano dentro de la chamarra, como si estuviera cargando algo. Mi corazón se disparó en el momento. Se acercaron al mostrador de la recepción y el tipo de la cicatriz dijo que quería un cuarto. Pero la manera en que lo dijo no era normal, ¿sabes? Era medio amenazante y se quedaba viendo a los lados como si estuviera planeando algo. Yo traté de mantener la calma y les pedí los documentos, pero ahí el otro tipo sacó la mano de adentro de la chamarra y vi que tenía un cuchillo. Se me heló la sangre en el momento. No dijo nada, solo se me quedó viendo con ese cuchillo en la mano y yo entendí que no era un asalto común. Ellos querían algo específico de ahí. El tipo de la cicatriz preguntó dónde estaba la entrada, y yo no tenía ni idea de qué estaba hablando. Cuando le dije que no sabía, se enojó y empezó a gritar. Ahí fue cuando la cosa se puso fea de verdad. El tipo con el cuchillo brincó por encima del mostrador y me agarró del brazo, apretando fuerte. Olía a alcohol y cigarro, y tenía los ojos medio vidriosos, como si estuviera drogado. Me preguntó otra vez sobre la entrada para el fondo, y cuando le dije que no sabía nada, me puso el cuchillo en el cuello. Sentí el metal frío en mi piel y pensé que me iba a morir ahí mismo. El tipo de la cicatriz estaba registrando la recepción, buscando algo y gritando que yo estaba mintiendo. Ellos sabían que había algo en la parte de atrás de la posada y pensaban que yo sabía cómo llegar ahí. Yo estaba temblando tanto que casi no podía hablar. En ese momento, oí un ruido viniendo de la parte de atrás, como si hubiera una puerta que se cerró de golpe. Los dos tipos pararon en el momento y se quedaron viendo hacia donde venía el sonido. El tipo que me estaba agarrando aflojó el agarre por un segundo y yo aproveché para soltarme y correr. No pensé en nada más, solo corrí. Pasé por la recepción, atravesé el pasillo de los cuartos y cuando vi que me venían siguiendo, hice lo único que se me ocurrió. Brinqué la cerca que bloqueaba la entrada a la parte desactivada. Yo sabía que la dueña había dicho que nunca fuera ahí, pero era eso o que me apuñalaran dos locos. Con la adrenalina, ni sentí cuando el alambre de púas me rasgó la blusa y me rasguñó el brazo. En cuanto brinqué la cerca, lo primero que me llamó la atención fue el olor. Era ese olor dulce y podrido que yo sentía a veces, solo que mucho más fuerte. Daba asco, se pegaba en la garganta y me daban ganas de vomitar. El lugar estaba oscuro,
pero había unas velas prendidas en algunos puntos, creando unas sombras raras en las paredes. Yo podía oír a los dos tipos del otro lado de la cerca, tratando de brincar también, pero estaban batallando. Eso me dio unos segundos para tratar de entender dónde estaba. El pasillo era largo y húmedo, con varias puertas de los dos lados. Algunas estaban abiertas, otras cerradas, y todas parecían viejas y medio podridas. No tenía de otra. Tenía que seguir caminando para esconderme de ellos. Conforme iba caminando por el pasillo, empecé a oír unos sonidos que me pusieron los pelos de punta. Eran gemidos bajitos, como si hubiera gente sufriendo, pero ahogados, como si vinieran de adentro de las paredes. Me paré para tratar de ubicar de dónde venían los sonidos, y ahí fue cuando vi la primera cosa que me dejó en shock. En uno de los cuartos que estaba con la puerta abierta, había unas cadenas colgando de la pared. No eran cadenas viejas de construcción, eran cadenas gruesas, con esposas en las puntas, y algunas todavía tenían manchas oscuras. Se me revolvió el estómago en el momento. Yo sabía que no debería estar viendo eso, que me había topado con algo muy peligroso. Pero no podía regresar, porque los tipos todavía me estaban buscando. Seguí caminando, tratando de no hacer ruido, y en cada cuarto que pasaba, la situación se ponía peor. Había un cuarto lleno de velas negras, con símbolos raros dibujados en el piso, con lo que parecía ser sangre. Otro cuarto tenía una mesa en el medio, llena de objetos que no podía identificar bien en la penumbra, pero que me daban una sensación horrible. El olor se estaba poniendo cada vez más fuerte, y yo estaba empezando a sentirme mal. Era como si el aire estuviera pesado, difícil de respirar. Yo oía los gemidos poniéndose más fuertes, y me di cuenta de que no eran gemidos de dolor, eran gemidos de placer. Eso me dejó todavía más espantada. ¿Qué diablos estaba pasando en ese lugar? Fue cuando llegué al final del pasillo que vi la cosa más perturbadora de mi vida. Había un cuarto más grande, con la puerta bien abierta, y ahí adentro había unas 10 personas, pero no parecían normales. Estaban todas encueradas, sucias, con el pelo alborotado, y se movían de una manera muy rara. Algunas estaban en cuatro en el piso, otras estaban recargadas en la pared, y todas hacían esos sonidos que yo había oído, pero lo peor eran sus ojos. Cuando algunas me vieron con unos ojos completamente vacíos, como si no tuvieran alma. Era como si estuvieran poseídas por algo. No reaccionaron a que yo estuviera ahí de manera normal. Solo se me quedaron viendo con esa mirada muerta. En el centro del cuarto había un hombre más grande, vestido con una túnica negra, y estaba haciendo algún tipo de ritual. Había velas alrededor de él, símbolos dibujados en el piso, y estaba hablando en una lengua que yo nunca había oído. Las personas alrededor de él parecían estar en trance, meciendo el cuerpo y repitiendo sonidos raros. Cuando me vio parada en la puerta, sonrió de una manera que se me heló la sangre. No era una sonrisa normal. Era una sonrisa de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo y le gustaba ver el miedo en los otros. Hizo un gesto con la mano, como si me estuviera llamando para que entrara, y algunas de las personas empezaron a levantarse y caminar hacia mí. Yo sabía que si me agarraban, nunca más iba a salir de ahí. Me di la vuelta y corrí como nunca había corrido en mi vida. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Atrás de mí oía pasos, pero eran pasos raros, como si las personas estuvieran arrastrando los pies por el piso. No volteé ni por un segundo, solo corrí por el pasillo tratando de encontrar alguna salida. Las velas que alumbraban el lugar hacían que las sombras bailaran en las paredes, y yo tenía la impresión de que había gente siguiéndome por todos lados. El olor estaba tan fuerte que casi no podía respirar,
y la sensación era de que el aire estaba pegajoso, como si hubiera algo viscoso flotando. Me tropecé con una tabla suelta del piso y casi me caí, pero logré mantener el equilibrio y seguir corriendo. Traté de regresar por el mismo camino por el que había venido, pero en la oscuridad y la desesperación, acabé perdiéndome. Todos los pasillos parecían iguales, todas las puertas parecían las mismas, y me estaba poniendo cada vez más desesperada. Oía voces atrás de mí, pero no eran voces normales. Eran como susurros, como si las personas estuvieran hablando en una lengua rara, y a veces oía risitas bajitas que me ponían los pelos de punta. Una de las veces que me paré para tratar de orientarme, oí una voz de mujer gritando mi nombre. Pero era imposible. Nadie ahí sabía mi nombre. La voz era dulce, casi hipnótica, y por un segundo casi fui hacia donde venía. Pero algo en mi instinto me dijo que no fuera. Ahí fue cuando encontré una escalera que subía. No sabía a dónde iba, pero cualquier cosa era mejor que quedarme en ese pasillo con esas personas raras persiguiéndome. Subí los escalones de 2 en 2, y la madera estaba tan podrida que algunos escalones casi se quebraron con mi peso. Arriba había otro pasillo, pero ese estaba todavía más oscuro. Solo había una ventanita al final, y por la luz de la luna podía ver que había más cuartos de los dos lados. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, y fue cuando pasé por uno de los cuartos que vi algo que me hizo parar en el momento. Había un niño sentado en la esquina del cuarto, de espaldas a mí. El niño estaba calladito, no se movía, y me quedé sin saber qué hacer. Parte de mí quería ayudar, pero otra parte estaba gritando que saliera corriendo de ahí. Le hablé bajito, le pregunté si estaba bien, pero no me contestó. Me acerqué un poquito más y vi que estaba encuerado, sucio, y tenía unas marcas raras en la espalda. Cuando le hablé otra vez, volteó la cabeza hacia mí y casi gritó. Sus ojos eran iguales a los de las personas de abajo, completamente vacíos, sin vida. Pero lo peor era que estaba sonriendo, una sonrisa que no le quedaba nada a un niño. Era una sonrisa de adulto, maliciosa, como si supiera cosas que un niño no debería saber. Empezó a hablar, pero no era voz de niño. Era una voz ronca, de adulto, diciendo cosas que yo no entendía. Salí corriendo de ese cuarto y seguí por el pasillo, pero ahora oía pasos atrás de mí otra vez. Solo que esta vez eran pasos chiquitos, de niño, pero muy rápidos. No volteé para atrás, solo seguí corriendo hasta llegar a la ventana del final del pasillo. Cuando me asomé por la ventana, vi que daba a la parte del frente de la posada, donde estaba mi carro. Traté de abrir la ventana, pero estaba atorada. La forcé con toda la fuerza que tenía, y cuando por fin se abrió, oí al niño justo atrás de mí, riéndose. Era una risa aguda, estridente, que me dieron ganas de taparme los oídos. Brinqué por la ventana sin pensarlo 2 veces. Caí en el techo de la parte del frente de la posada, y de ahí logré bajar hasta el suelo. Cuando llegué a mi carro, estaba temblando tanto que casi no podía meter la llave en el switch. Volteé a ver la posada y vi que había varias personas en las ventanas de la parte de atrás, observándome. Eran las mismas personas que había visto en el cuarto del ritual, y todas tenían esa misma mirada vacía. Algunas me estaban saludando con la mano, como si se estuvieran despidiendo, y eso me dio todavía más miedo. Prendí el carro y salí de ahí a toda velocidad, sin voltear al espejo. Solo cuando estaba lejos de la posada fue que me di cuenta de que estaba llorando. Manejé hasta la casa de mi hermana y pasé el resto de la noche despierta, contándole lo que había pasado. Ella pensó que estaba delirando, que había sido el susto del asalto, pero yo sabía que había visto algo real. Al día siguiente le hablé a la posada para hablar con la dueña, para contarle sobre el asalto y renunciar. Pero quien contestó fue la viejita, y cuando empecé a contar lo que había pasado, se quedó callada por mucho rato. Después me dijo, con una voz muy calmada, «No deberías haber ido ahí, mija.
Ahora ellos saben que existes. Y me colgó el teléfono. Traté de hablar otra vez varias veces, pero nadie contestaba. Me dio tanto miedo que ni fui a buscar mis documentos que se habían quedado ahí. Simplemente desaparecí, me cambié de ciudad y nunca más regresé a Zamora. Hasta hoy tengo pesadillas con esas personas de ojos vacíos, con ese niño sonriendo, con el olor dulce y podrido de ese lugar. Lo que más me molesta es que nunca pude entender qué exactamente vi esa noche. ¿Era algún tipo de secta? ¿Eran personas drogadas? ¿Era posesión de verdad? Busqué en internet sobre rituales raros, sobre cultos, sobre posesión, pero nunca encontré nada que explicara exactamente lo que presencié. La manera en que esas personas se movían, los ojos vacíos, el niño hablando con voz de adulto, nada de eso me hace sentido hasta hoy. Y lo peor es que a veces, cuando estoy sola en la noche, tengo la sensación de que alguien me está observando. Es una sensación que empezó después de esa noche y nunca se me ha quitado, como si algo se me hubiera pegado después de que entré a ese lugar maldito. Gente, necesito sacarme esto del pecho porque ya hace más de 20 años que pasó esto y nunca pude hablar de esto con nadie. Pasó aquí en Zamora, Michoacán, a principios de los años 2000. Yo era maestro de historia en una secundaria. Tenía unos 28 años en esa época y pensaba que mi vida estaba encaminada. Vivía solo en un departamento chiquito cerca del centro. Daba clases en la mañana y en la tarde, y los fines de semana siempre iba a visitar a mi familia que vivía en una ciudad vecina. Era una vida sencilla, pero yo estaba conforme. Nunca me imaginé que una noche iba a cambiar todo para siempre, que me iba a convertir en una persona completamente diferente. Hasta hoy me despierto de madrugada pensando en lo que pasó, y por más que hayan pasado todos estos años, la culpa me sigue carcomiendo por dentro. Era un viernes de octubre, me acuerdo bien porque al día siguiente era feriado, y yo estaba emocionado de pasar el fin de semana con mi familia. Yo había salido de una junta de maestros que se había alargado hasta más tarde. Eran casi las 10 de la noche cuando agarré mi carro para irme. Era un Tsuru viejito, pero que funcionaba bien, y yo conocía esa carretera como la palma de mi mano. Era una carretera medio sola que conectaba la escuela con la carretera principal, y yo siempre pasaba por ahí. Esa noche estaba lloviendo un poquito, no mucho, pero lo suficiente para dejar el asfalto mojado y resbaloso. Yo estaba manejando en el límite de velocidad, oyendo radio, pensando en las clases de la semana siguiente. Estaba todo normal, una noche como cualquier otra, hasta que pasó lo impensable. Yo venía en una curva medio cerrada cuando de repente vi una sombra chiquita enfrente del carro. Fue todo muy rápido, cuestión de segundos. Yo traté de frenar, pero el carro se derrapó en el asfalto mojado y sentí el impacto. Fue un ruido seco, como si hubiera chocado con una piedra grande, pero yo sabía que no era eso. Mi corazón se disparó en el momento. Mis manos empezaron a temblar en el volante y paré el carro unos metros adelante. Me quedé unos segundos parado ahí, tratando de procesar lo que había pasado, con el motor todavía prendido y los faros alumbrando la carretera vacía. La lluvia siguió cayendo en el parabrisas, y el sonido de los limpiaparabrisas era lo único que podía oír además de mi corazón latiendo descontrolado. Yo sabía que tenía que bajarme del carro y ver qué había pasado, pero estaba paralizado de miedo. Cuando por fin logré salirme del carro, la vi. Era una niña chiquita, debía tener unos 8 o 9 años, estaba tirada en la orilla de la carretera. Traía un vestido azul clarito que estaba todo sucio de tierra y sangre, y tenía una muñeca chiquita tirada a su lado. Me acerqué temblando, y cuando vi que no se estaba moviendo, que no estaba respirando, entré en pánico total. Me hinqué a su lado. Traté de ver si tenía pulso,
si tenía alguna señal de vida, pero no había nada. Sus ojos estaban abiertos, viendo hacia el cielo, y tenía sangre saliendo de la boca. En ese momento supe que estaba muerta y que había sido yo el que la había matado. Mi mente se quedó completamente en blanco. No podía pensar en nada. Solo me quedé viéndola y temblando. Sé que lo que hice a partir de ese momento fue imperdonable, pero entré en pánico total. En lugar de llamar a la ambulancia, a la policía, hacer lo que cualquier persona decente haría, simplemente me subí al carro y me fui manejando. Estaba en shock, temblando, llorando, y lo único que se me pasaba por la cabeza era que mi vida se había acabado. Manejé sin rumbo, por las calles de Zamora, tratando de entender qué había pasado. Como una niña estaba sola en esa carretera a esa hora de la noche. ¿De dónde había salido? ¿Por qué no logré frenar a tiempo? Esas preguntas me martillaban en la cabeza, pero la peor de todas era: ¿cómo iba a poder vivir sabiendo que había matado a una niña inocente y no había prestado auxilio? Pasé toda la noche despierto, caminando por el departamento, viendo por la ventana, esperando que la policía tocara mi puerta. Revisé el carro y vi que tenía una rajadura en el parachoques y algunos rayones, pero nada muy obvio. Limpié todo con agua y jabón, tratando de borrar cualquier rastro de lo que había pasado. Pero por más que limpiara el carro, no podía limpiar mi conciencia. Me quedé imaginando a los papás de la niña, buscándola, preguntándose dónde estaba. Pensaba en la muñeca que se había quedado tirada a su lado, y eso me ponía todavía más desesperado. Esa niña tenía una familia, tenía gente que la quería, y por mi culpa nunca más iba a regresar a su casa. Y lo peor es que nadie sabía que había sido yo. El sábado en la mañana compré todos los periódicos de la ciudad, buscando alguna noticia sobre el accidente. No había nada. El domingo tampoco. Empecé a preguntarme si alguien había encontrado el cuerpo, si la familia ya sabía que estaba muerta. No podía comer, no podía dormir, no podía hacer nada más que quedarme pensando en ella. Cancelé la visita a mi familia, inventé cualquier pretexto porque no podía fingir que todo estaba bien. El lunes regresé al trabajo, pero estaba completamente diferente. Los otros maestros preguntaban si estaba enfermo, si había pasado algo, pero yo solo decía que estaba cansado. ¿Cómo iba a explicar que había matado a una niña y me había escapado del lugar? Fue el martes que salió la noticia en el periódico. Era una nota chiquita en la página 3 con el título «Niña de 8 años encontrada muerta en carretera». Cuando leí eso, mis manos empezaron a temblar tanto que casi no podía sostener el periódico. La niña tenía 8 años y los papás dijeron que había salido de su casa el viernes en la noche y no había regresado. La policía estaba investigando, pero no tenía pistas sobre qué había pasado. Sospechaban que había sido atropellamiento, pero no habían encontrado al conductor. Cuando leí eso, empecé a llorar ahí mismo, en la sala de maestros. Ella tenía familia, tenía toda una vida por delante, y yo le había quitado todo eso. Y lo peor es que sus papás ni sabían quién le había hecho eso a su hija. A partir de ese día, mi vida se volvió un infierno. Ya no podía dar clases bien, me distraía. Se me olvidaba lo que estaba diciendo a la mitad de la explicación. Los alumnos se dieron cuenta de que algo estaba mal. Algunos hasta preguntaban si estaba bien, pero yo solo movía la cabeza y seguía. En la noche no podía dormir. Me quedaba viendo el techo, pensando en ella, en la muñeca, en el vestido azul sucio de sangre. Empecé a tomar para tratar de olvidar, pero no servía de nada. Al contrario, cuando tomaba, las imágenes se ponían todavía más vívidas en mi cabeza. La veía tirada en la carretera, los ojos abiertos viendo al cielo, y me despertaba gritando a media madrugada. Mis vecinos empezaron a quejarse del ruido, pero ya ni me importaba nada.
Fue como unas 2 semanas después del accidente que empezaron las apariciones. Al principio pensé que era solo mi conciencia pesada, que era culpa del alcohol y la falta de sueño. Estaba en el salón de clases, explicando sobre la Revolución Mexicana, cuando la vi sentada en el último pupitre. Era ella, la niña del vestido azul, solo que ahora el vestido estaba limpio, sin sangre. Me estaba viendo con esos ojos grandes y oscuros, sin parpadear, sin moverse. Paré de hablar en el momento, me quedé viéndola, y los alumnos empezaron a preguntarme qué pasaba. Cuando volví a ver, había desaparecido. Traté de seguir con la clase, pero mis manos estaban temblando tanto que casi no podía sostener el gis. Esa noche no pude dormir ni un minuto. A partir de ahí, empezó a aparecer en todos lados. Estaba desayunando y aparecía sentada en la silla de enfrente, viéndome comer. Estaba manejando y aparecía en el asiento de atrás, por el retrovisor. Estaba bañándome y cuando abría los ojos, estaba parada afuera de la regadera, con esa misma mirada fija. Lo peor es que nunca decía nada, nunca hacía nada. Solo se quedaba viéndome con esos ojos que parecían acusarme de todo. Yo trataba de ignorarla, trataba de fingir que no la estaba viendo, pero era imposible. Siempre estaba ahí, recordándome lo que había hecho, recordándome que yo era un asesino que se había escapado sin prestar auxilio. La culpa me estaba matando por dentro. Busqué un doctor, le dije que estaba teniendo alucinaciones por el estrés del trabajo. Me recetó unas medicinas para la ansiedad y para dormir, pero no sirvieron de nada. Las apariciones siguieron y a veces se ponían todavía más intensas. Hubo una noche que me desperté y estaba acostada en mi cama, a mi lado, viéndome. Grité tanto que los vecinos tocaron la puerta para ver si todo estaba bien. Inventé que había tenido una pesadilla, pero cuando se fueron, ella todavía estaba ahí. Salí corriendo del departamento, pasé toda la noche caminando por las calles y cuando regresé en la mañana, había desaparecido. Pero yo sabía que iba a regresar, siempre regresaba. Los meses fueron pasando y las apariciones se pusieron más frecuentes y más perturbadoras. Empezó a aparecer en situaciones que me ponían todavía más desesperado. Estaba dando clase y aparecía señalándome, como si me estuviera acusando enfrente de todos. Estaba en el súper y aparecía en el pasillo, cargando la muñeca que se había quedado tirada a su lado en la carretera. Una vez estaba comiendo con otros maestros y apareció sentada en una mesa vacía, viéndome comer, y empecé a llorar enfrente de todos. Pensaron que estaba teniendo un colapso nervioso. Me mandaron a mi casa, me dijeron que buscara ayuda. Pero ¿qué ayuda iba a resolver lo que había hecho? ¿Qué ayuda la iba a regresar a la vida? Traté de cambiarme de departamento, pensando que tal vez estaba conectada a ese lugar. Pero no sirvió de nada, siguió apareciendo. Traté de salirme de la ciudad por unos días, fui a visitar a mi familia, pero apareció ahí también. Mi mamá preguntó por qué estaba tan flaco, tan decaído, y inventé que tenía problemas en el trabajo. ¿Cómo le iba a contar que había matado a una niña y que ahora me estaba espantando? Mi familia se iba a horrorizar, me iba a odiar, y no podía soportar la idea de perderlos a ellos también. Entonces regresé a Zamora, regresé a mi infierno particular, donde ella me esperaba en cada esquina, en cada sombra, en cada reflejo en el espejo. Fue cuando empecé a pensar seriamente en matarme. Ya no aguantaba vivir con esa culpa, con esas apariciones constantes, con la sensación de que me estaba volviendo loco. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, casi no podía trabajar bien. Los otros maestros cuchicheaban sobre mí, pensaban que estaba usando drogas o que tenía algún problema mental grave. Y tal vez tenían razón, tal vez realmente me estaba volviendo loco. Pero yo sabía que no era locura. Yo sabía que ella realmente estaba ahí, cobrándome por lo que había hecho. Ella quería justicia.
Quería que pagara por mi crimen, y la única forma de hacerlo era acabar con todo. Compré una soga, escogí un día y decidí que iba a acabar con ese sufrimiento. Era un sábado en la noche. Estaba solo en el departamento. Había tomado bastante para tener valor. Amarré la soga en el ventilador del techo, hice el nudo y estaba subiéndome a la silla cuando apareció. Pero esta vez fue diferente. No solo me estaba viendo, estaba hablando. Con una voz finita, de niña, pero llena de tristeza, me dijo: ¿por qué me dejaste sola en la carretera? Me espanté tanto que me caí de la silla, me pegué la cabeza en el piso y cuando me levanté había desaparecido. Pero esa pregunta se quedó haciendo eco en mi cabeza. ¿Por qué la había dejado sola? ¿Por qué no me había quedado con ella? No había llamado ayuda, no le había cerrado los ojos por lo menos. Después de ese episodio ya no pude intentar matarme otra vez. Cada vez que pensaba en eso, oía su voz preguntando por qué la había dejado sola. Y me di cuenta de que si me mataba, la iba a estar abandonando otra vez. Ella estaba atrapada aquí por mi culpa, y si yo me moría sin resolver esto, ella se iba a quedar perdida para siempre. Busqué un psicólogo, le conté que estaba teniendo alucinaciones, que veía a una niña muerta, pero no le conté sobre el accidente. El psicólogo dijo que era trauma, estrés postraumático. Me recetó más medicinas, pero nada funcionaba. ¿Cómo iba a funcionar si el problema no estaba en mi cabeza, sino en mi alma? Yo tenía una deuda con esa niña, y mientras no pagara esa deuda, no me iba a dejar en paz. Las apariciones cambiaron después de ese día. Ya no solo me veía, empezó a interactuar conmigo. A veces señalaba la puerta, como si quisiera que saliera. Otras veces cargaba la muñeca y movía la cabeza, como si estuviera diciendo que no. Una vez estaba viendo tele y apareció enfrente de mí, tapando la pantalla, y se quedó viéndome hasta que apagué la televisión. Era como si estuviera tratando de decirme algo, pero yo no podía entender qué. Trataba de hablar con ella, le preguntaba qué quería, pero nunca me contestaba. Solo se quedaba viéndome con esos ojos tristes, llenos de un dolor que yo había causado, y eso me ponía todavía más desesperado. Empecé a investigar sobre su familia en los periódicos, tratando de entender quiénes eran los papás, dónde vivían. Descubrí que habían hecho varias campañas pidiendo información sobre lo que había pasado con su hija. Pusieron carteles por la ciudad, ofrecieron recompensa, suplicaron que quien supiera algo se pusiera en contacto. Vi una foto de los papás en el periódico y se veían destruidos. El papá tenía los ojos rojos de tanto llorar y la mamá parecía haber envejecido 10 años. Solo querían saber qué había pasado con su hija. Querían justicia, querían poder enterrar su dolor. Y yo tenía la respuesta que buscaban, pero era muy cobarde para dársela. Yo era el monstruo que había destruido su vida y no tenía valor para asumirlo. Los años fueron pasando y las apariciones siguieron. Me cambié de escuela, me cambié de departamento varias veces, pero siempre me encontraba. Probé diferentes psicólogos, diferentes medicinas, hasta busqué unos curanderos que decían que podían quitar mal de ojo, pero nada funcionaba. Porque no era mal de ojo, no era enfermedad mental, era culpa pura. Era una niña muerta cobrando justicia a quien le había quitado la vida y se había escapado como un cobarde. Envejecí 10 años en 2, mi pelo empezó a encanecer, desarrollé úlcera de tanto estrés y mi vida social se acabó completamente. Ya no podía relacionarme con nadie, porque ella siempre estaba ahí, recordándome lo que era, un asesino. Hubo una época que pensé en entregarme a la policía, pero ya había pasado mucho tiempo. No estaba seguro si todavía me iban a poder procesar. Y además, tenía miedo de ir a la cárcel. Miedo de que los otros presos descubrieran que había matado a una niña. Sabía que me iban a matar ahí adentro, y de una forma mucho peor
que si me mataba yo mismo. Entonces seguí viviendo ese infierno, trabajando mecánicamente, regresando a casa para encontrarla esperándome. A veces llegaba a casa y estaba sentada en el sillón. Otras veces estaba en la cocina, parada cerca de la estufa. Una vez la encontré en el baño, viendo al espejo, y cuando me acerqué, desapareció. Pero en el espejo siguió apareciendo su reflejo por unos segundos. Fue como unos 5 años después del accidente que por fin entendí lo que quería. Estaba pasando cerca del panteón de la ciudad cuando apareció enfrente de mí, en medio de la calle, y por primera vez no me estaba viendo. Estaba viendo hacia el panteón, y después me vio a mí, y entendí. Quería que fuera hasta su tumba. Nunca había ido ahí. Nunca había tenido valor, pero ese día sabía que tenía que ir. Entré al panteón. Le pregunté al sepulturero dónde estaba la tumba de una niña que había muerto atropellada, y me llevó hasta ahí. Era una tumba sencilla, con una cruz blanca y algunas flores marchitas. Cuando me acerqué, apareció al lado de la tumba, viéndome, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era solo tristeza, era expectativa. Me hinqué enfrente de la tumba y empecé a llorar como nunca había llorado en mi vida. Le pedí perdón. Le dije que era un cobarde, que había destruido su vida y la de su familia. Le dije que no pasaba un día sin que pensara en lo que había hecho, que me quería morir de culpa, pero que no sabía cómo arreglar las cosas. Y ahí fue cuando habló otra vez, con esa voz finita de niña. Ellos necesitan saber. Levanté la cabeza y estaba justo enfrente de mí, más nítida que nunca, y repitió, ellos necesitan saber la verdad. En ese momento entendí que no me iba a dejar en paz mientras no les contara a sus papás lo que había pasado. Ella quería que supieran la verdad, quería que ellos también pudieran tener paz. Pero aunque sabía lo que quería, todavía no tenía valor. Salí del panteón y regresé a casa, pero las apariciones se pusieron todavía más intensas. Empezó a aparecer varias veces al día, siempre viéndome con esa mirada de cobranza. A veces aparecía cargando un papel, como si fuera una carta. Otras veces señalaba la puerta, como si me estuviera mandando salir. Una noche me desperté y estaba sentada en la orilla de mi cama, y cuando abrí los ojos, me dijo, ellos están sufriendo por mi culpa. Eso me partió el corazón, porque me di cuenta de que no solo yo estaba sufriendo. Sus papás seguían sufriendo todos los días, sin saber qué había pasado con su hija, sin poder tener paz. Y todo eso era culpa mía, porque era muy cobarde para asumir lo que había hecho. Fue entonces que tomé la decisión más difícil de mi vida. Ya no aguantaba verla sufrir, ya no aguantaba saber que sus papás estaban destruidos sin tener respuestas. Pasé semanas planeando cómo iba a hacer esto, cómo iba a llegar a su casa y contar la verdad. Ensayé lo que iba a decir 1000 veces en el espejo, pero siempre acababa llorando y desistiendo. ¿Cómo llegas a la casa de unos papás y dices, hola, yo soy el tipo que mató a su hija y se escapó? ¿Cómo ves a los ojos de una mamá y le cuentas que dejaste a su hija sola en la carretera, sangrando? Pero sabía que tenía que hacerlo, porque era la única forma de darle paz a ella, y tal vez a mí también. Averigüé dónde vivían a través de un conocido que trabajaba en el ayuntamiento. Era una casa sencilla, en una colonia de clase media-baja, con un jardincito enfrente. Pasé varias veces por la calle, solo viendo, tratando de juntar valor. Una vez vi a la mamá regando las plantas y se veía tan frágil, tan triste, que casi desisto. Pero ese mismo día, cuando llegué a casa, ella estaba ahí esperándome, la niña, y movió la cabeza como si me estuviera diciendo que no desistiera. Sabía que si no hacía esto pronto, me iba a acabar volviendo loco de verdad. Entonces marqué una fecha, un viernes, exactamente 6 años después del accidente,
Iba a ir a su casa y les iba a contar todo. Ese viernes me desperté temprano, me bañé, me vestí con la ropa más formal que tenía. Quería parecer respetable. Quería que vieran que no era un malviviente, que era una persona normal que había cometido un error terrible. Escribí una carta también, explicando todo, por si no lograba hablar. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la pluma, pero logré escribir todo. Cómo había pasado el accidente, cómo había entrado en pánico, cómo me había escapado y cómo estaba sufriendo desde entonces. Me guardé la carta en la bolsa y salí de casa. Ella no apareció esa mañana, pero sentía que estaba conmigo, dándome fuerza para hacer lo correcto. Cuando llegué enfrente de la casa, me quedé parado en la banqueta por unos 10 minutos, solo viendo. Veía movimiento ahí adentro, oía voces y sabía que estaban en casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Pensé en regresarme a casa, en desistir, pero entonces me acordé de su voz diciendo que los papás necesitaban saber la verdad. Respiré hondo, crucé el portón y toqué la puerta. Cuando la mamá abrió, casi me desmayó. Era una mujer de unos 40 años, con pelo canoso y ojos cansados. Cuando me vio, me preguntó qué quería y le dije que necesitaba hablar con ella y con su esposo sobre su hija. Su expresión cambió en el momento y me invitó a pasar. El papá estaba en la sala, viendo tele, y cuando la esposa le dijo que yo quería hablar sobre su hija, apagó la televisión y me vio con una mezcla de esperanza y desconfianza. Me ofrecieron café, me hicieron sentar en el sillón y se quedaron viéndome, esperando. Traté de empezar a hablar varias veces, pero las palabras no salían. Estaba sudando frío, temblando, y ellos se deben haber dado cuenta de que algo estaba muy mal. Fue cuando el papá preguntó: ¿usted sabe algo sobre lo que pasó con nuestra hija? Y ya no pude aguantar más. Empecé a llorar, ahí enfrente de los dos, y dije: sé porque fui yo el que la maté. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Los dos se quedaron viéndome como si no hubieran entendido lo que había dicho. La mamá se llevó la mano a la boca, y el papá se levantó del sillón con los puños cerrados. Por un momento pensé que me iba a pegar, y hasta quería que me pegara, porque me lo merecía. Pero solo se quedó parado, viéndome, y preguntó con una voz muy bajita: ¿cómo que usted mató a nuestra hija? Y ahí les conté todo. Les conté sobre la lluvia, sobre la curva, sobre cómo no logré frenar a tiempo. Les conté cómo había entrado en pánico y me había escapado, cómo había limpiado el carro, cómo había leído la noticia en el periódico. Hablé sin parar como si fuera una confesión, y ellos se quedaron ahí, oyendo todo en silencio. Cuando terminé de contar, la mamá empezó a llorar. No era un llanto de coraje, era un llanto de alivio. Dijo que durante todos esos años habían imaginado las peores cosas, que tal vez alguien había secuestrado a su hija, que tal vez había sufrido antes de morir. Saber que había sido un accidente, que había muerto al momento, de alguna forma les trajo un poquito de paz. El papá estaba más enojado. Me preguntó por qué había tardado tanto en contar, por qué los había dejado sufriendo sin saber la verdad. Le dije que era un cobarde, que tenía miedo de ir a la cárcel, que tenía miedo de enfrentar las consecuencias y que estaba arrepentido, que no pasaba un día sin que pensara en ella. Ahí fue cuando pasó algo que nunca voy a olvidar. La mamá paró de llorar, me vio a los ojos y me dijo: ella se le aparece, ¿verdad? Me quedé choqueado, porque ¿cómo podía saber eso? Le pregunté cómo sabía, y me dijo que a veces soñaba con su hija, y que en los sueños la niña hablaba sobre un hombre que estaba sufriendo, que estaba siendo visitado por ella. Les conté sobre las apariciones, sobre cómo me había espantado durante todos esos años, sobre cómo me había llevado hasta la tumba.
sobre cómo me había dicho que los papás necesitaban saber la verdad. Y por primera vez en 6 años, sentí que alguien me entendía, que alguien me creía. Ellos no me perdonaron, pero entendieron que yo también estaba sufriendo, que yo también era víctima de mi propia cobardía. Después de esa plática, algo cambió. Los papás no me denunciaron a la policía. Dijeron que no iba a regresar a su hija y que ellos solo querían paz. Me pidieron que nunca más apareciera enfrente de ellos y lo entendí perfectamente. Salí de su casa llorando, pero por primera vez en 6 años sentía un peso quitándose de mis hombros. Había hecho lo correcto, aunque fuera demasiado tarde. Cuando llegué a casa esa noche, me quedé esperando que apareciera, como siempre pasaba, pero no apareció. Esperé toda la noche y nada. Al día siguiente tampoco. Era como si hubiera simplemente desaparecido. Sabía que había conseguido lo que quería. Sus papás sabían la verdad y ahora podía descansar en paz. En los meses que siguieron, mi vida empezó a mejorar lentamente. Todavía tenía pesadillas a veces. Todavía me sentía culpable, pero ya no era esa culpa que me consumía por dentro. Logré volver a trabajar bien, logré dormir en la noche, logré hasta hacer algunas amistades. Nunca más la vi, nunca más tuve ninguna aparición. Era como si se hubiera ido para siempre, satisfecha por haber logrado que hiciera lo correcto. Me cambié de ciudad unos meses después, no porque estuviera huyendo, sino porque quería empezar una vida nueva. Quería ser una persona mejor. Quería honrar su memoria, siendo alguien que ella pudiera no perdonar, pero tal vez no odiar tanto. Hoy, más de 20 años después, todavía pienso en ella todos los días. Me casé, tuve hijos, y siempre que veo a una niña de la edad que ella tenía, me acuerdo de ella. Le conté esta historia a mi esposa, y me ayudó a lidiar con la culpa que todavía cargo. Nunca más manejo de noche cuando está lloviendo. Siempre paro a ayudar cuando veo algún accidente en la carretera y dono dinero cada mes a una institución que cuida niños huérfanos. No es para redimirme, porque sé que nunca me voy a poder redimir completamente de lo que hice. Es solo para tratar de ser una persona mejor, para tratar de hacer algo bueno en el mundo después de haber hecho algo tan terrible. Lo que más me marca hasta hoy es que ella me dio una segunda oportunidad. Podría haberme vuelto completamente loco, podría haberme llevado al suicidio, pero en lugar de eso, me guió para hacer lo correcto. Me enseñó que a veces la única forma de encontrar paz es enfrentando la verdad, por más dolorosa que sea. Todavía no sé si creo en fantasmas, en espíritus, o si todo eso fue producto de mi culpa y mi remordimiento, pero sé que ella estaba ahí, de alguna forma, cobrándome justicia, forzándome a ser una persona mejor. Y por más raro que parezca, le agradezco por eso. Porque si no hubiera sido por ella, habría vivido el resto de mi vida como un cobarde, y sus papás nunca habrían tenido las respuestas que merecían. Ella me salvó de mí mismo, y nunca voy a olvidar eso. Buenas noches. Yo tenía unos 22 años en esa época y estaba trabajando como niñera para poder pagar la universidad. Esta historia pasó hace 15 años. Una amiga mía me recomendó con una familia muy rica aquí de Zamora, Michoacán, los dueños de una constructora grande. Vivían en una mansión enorme en un fraccionamiento cerrado, de esos lugares que solo ves en películas. Me contrataron para cuidar a sus hijos gemelos, 2 niños de 5 años que eran la cosa más tierna del mundo. Por lo menos eso era lo que yo pensaba al principio. El sueldo era muy bueno, muy por encima de lo que yo ganaba cuidando otros niños, y pensé que había tenido suerte. Pero después descubrí que tal vez pagaban tan bien porque ninguna niñera lograba quedarse mucho tiempo ahí. Los papás eran una pareja bien rara, muy fríos y distantes.
La mamá era una mujer elegante, siempre bien vestida, pero que casi no volteaba a ver a sus hijos. El papá era un hombre de negocios que vivía viajando y cuando estaba en casa se quedaba encerrado en su oficina. Me contrataron porque necesitaban a alguien para quedarse con los niños en la noche, ya que ellos salían mucho a eventos sociales y cenas de negocios. Los niños se llamaban Gabriel y Miguel. Eran idénticos, imposible distinguir uno del otro. Pelo rubio, ojos azules, sonrisas angelicales. Pero había algo en ellos que me molestaba desde el primer día. Eran muy callados, muy serios para la edad que tenían y siempre parecían estar compartiendo algún secreto entre ellos. Se quedaban susurrándose uno al otro y riéndose bajito, como si supieran cosas que los adultos no sabían. Desde el primer día, cuando les estaba dando de cenar, Gabriel, o era Miguel, nunca estaba segura, me preguntó si quería conocer a su hermano. Me quedé confundida, porque yo sabía que eran gemelos, solo ellos dos. Les pregunté qué hermano, y se rieron y dijeron que era Rafael, que vivía en el desván. Pensé que era juego de niños, esa cosa del amigo imaginario. Entonces seguí el juego y pregunté cómo era Rafael. Me contaron que era igualito a ellos, que le gustaba jugar en la noche y que a veces bajaba a su cuarto a platicar. Sonreí y dije que me gustaría mucho conocer a Rafael y se pusieron súper emocionados, diciendo que le iban a pedir que bajara a conocerme. En el momento me pareció tierno, pero después iba a descubrir que no tenía nada de tierno esa historia. Esa primera noche, después de que acosté a los niños, me quedé en la sala viendo tele y esperando que regresaran los papás. La casa era enorme, de 3 pisos, y me sentía medio perdida ahí adentro. Todo estaba muy silencioso, solo el ruido de la tele y del viento afuera. Debían ser como las 11 de la noche cuando empecé a oír ruidos que venían de arriba. Eran pasos, como si alguien estuviera caminando en el piso de arriba. Pensé que eran los niños levantándose para ir al baño. Entonces subí a ver si todo estaba bien. Cuando llegué a su cuarto, estaban durmiendo profundamente, pero los ruidos seguían. Parecía que venían del desván, que estaba en el 3er piso. Subí un tramo más de escaleras y vi que había una puerta al final del pasillo, pero estaba cerrada con llave. Los ruidos pararon cuando me acerqué a la puerta. Cuando llegaron los papás, les comenté sobre los ruidos, pero dijeron que debía ser el viento o algún animal en el techo. La mamá me explicó que el desván estaba cerrado desde hacía años, que solo lo usaban para guardar cosas viejas y que no había nada ahí arriba. Acepté la explicación, pero me pareció raro el modo en que habló, como si estuviera escondiendo algo. Al día siguiente, cuando llegué a trabajar, los niños corrieron a abrazarme y dijeron que a Rafael le había gustado mucho. Contaron que había bajado a su cuarto durante la noche y había preguntado sobre la señorita nueva. Sonreí y pregunté qué más había dicho Rafael, y dijeron que quería jugar conmigo, pero que tenía miedo de asustar. Seguí pensando que era solo imaginación de niños, pero empezó a molestarme la forma en que hablaban de Rafael, como si fuera real de verdad. Las cosas empezaron a ponerse raras en la segunda semana. Llegaba en la mañana y encontraba juguetes regados por la sala, como si alguien hubiera jugado durante la noche. Cuando les preguntaba a los niños, decían que había sido Rafael, que le gustaba jugar cuando todos estaban durmiendo. Una mañana encontré 3 platos sucios en el fregadero, cuando la noche anterior había lavado todo y lo había dejado ordenado. Cuando le pregunté a la muchacha, dijo que no había sido ella, y los papás dijeron que no habían comido nada. Los niños se rieron y dijeron que Rafael había bajado a cenar un refrigerio de madrugada. Empecé a encontrar eso muy raro, porque los niños parecían realmente creer que tenían un hermano viviendo en el desván. Una noche, estaba leyendo un libro en la sala cuando oí pasos en el piso de arriba otra vez. Esta vez eran pasos más pesados, como de una persona adulta,
no de niño. Subí despacio, tratando de no hacer ruido, y cuando llegué al segundo piso, vi que la puerta del cuarto de los niños estaba entreabierta. Me acerqué y los oí platicando con alguien. Estaban hablando bajito, pero logré oír: ella es buena onda, Rafael, te va a caer bien. Ella no les va a contar a los papás, ¿prometes? Mañana puedes bajar a jugar con nosotros. Me quedé helada, porque parecía que realmente había alguien respondiéndoles, pero no lograba oír la otra voz. Cuando abrí la puerta para ver, estaban sentados en la cama, viendo hacia una esquina vacía del cuarto, como si hubiera alguien ahí. Cuando me vieron, sonrieron y dijeron: «Hola, tía. Estábamos platicando con Rafael». Empecé a preocuparme de verdad y decidí investigar sobre la familia en internet. No encontré mucho, solo algunos artículos sobre los negocios del papá y fotos de eventos sociales. Pero en una búsqueda más profunda, encontré una noticia vieja, de unos 6 años antes, sobre un accidente doméstico en su casa. El artículo era muy vago. Solo decía que un niño se había lastimado en casa y lo habían llevado al hospital, pero no daba más detalles. Traté de buscar más información, pero no encontré nada. Cuando les pregunté a los niños si alguna vez se habían lastimado en casa, se quedaron callados y después dijeron que Rafael se había lastimado una vez, pero que ahora estaba bien. Les pregunté dónde se había lastimado y señalaron hacia el techo, hacia el desván. Esa noche casi no pude dormir, porque empecé a sospechar que había algo muy malo en esa casa. Fue en la tercera semana que las cosas se pusieron realmente espantosas. Estaba bañando a los niños cuando empezaron a pelear sobre quién iba a usar un juguete primero. Era una discusión normal de niños, hasta que Gabriel, creo, gritó: «Rafael dijo que es de él», y Miguel respondió: «Pero Rafael no puede jugar en la tina, no le gusta el agua». Se quedaron en silencio después de eso, como si hubieran dicho algo que no debían. Cuando les pregunté por qué a Rafael no le gustaba el agua, se vieron entre ellos y Gabriel susurró: «Porque fue en el agua que se lastimó». Sentí un frío en el estómago, porque empezó a tener sentido. ¿Será que había pasado algo con un tercer niño? ¿Será que habían tenido un hermano que murió ahogado? Esa misma noche, decidí investigar. Después de acostar a los niños, subí hasta el tercer piso y traté de abrir la puerta del desván. Estaba cerrada con llave, pero busqué la llave por toda la casa hasta encontrar un llavero en un cajón de la cocina. Una de ellas abrió la puerta del desván. Cuando abrí, el olor que salió de ahí me dio náuseas. Era un olor a humedad, de lugar cerrado desde hace mucho tiempo. Pero había otro olor también, dulce y empalagoso, como de flores marchitas. Prendí la luz y casi me desmayo con lo que vi. Era un cuarto infantil completo, cuna, cómoda, juguetes, todo decorado en azul y blanco. Pero lo que me dejó en shock fueron las fotos en la pared. Eran fotos de 3 bebés idénticos, no 2. 3 niños rubiecitos, igualitos a Gabriel y Miguel. Me acerqué a las fotos temblando. Había fotos de los 3 juntos en la cuna, 3 sillitas de bebé, 3 de todo. En una de las fotos, alguien había escrito con pluma: Gabriel, Miguel y Rafael, 6 meses. No podía creer lo que estaba viendo. Habían tenido trillizos, no gemelos. Pero ¿dónde estaba Rafael? ¿Por qué nunca me habían contado de él? Empecé a revisar las cosas del cuarto, buscando más pistas. Había ropita de bebé guardada, juguetes que parecían nunca haber sido usados, y un acta de nacimiento en un cajón. Eran trillizos de verdad, nacidos el mismo día, a la misma hora. Pero solo había 2 actas ahí, la de Gabriel y la de Miguel. La de Rafael no estaba. Fotografié todo con el celular, porque sabía que nadie me iba a creer. Cuando estaba saliendo del cuarto, oí un ruido atrás de mí. Era como si alguien hubiera tirado algo. Me di la vuelta y vi que uno de los juguetes se había caído del estante. Mi corazón se disparó, porque estaba segura de que no había tocado nada.
Salí corriendo de ahí, cerré la puerta con llave y bajé las escaleras casi volando. Cuando llegué a la sala, estaba sudando frío y temblando. Traté de calmarme, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Los niños tenían un hermano y por lo que se veía, había muerto. ¿Pero cómo? ¿Y por qué los papás escondían eso? ¿Por qué mantenían su cuarto intacto en el desván? Y más importante, ¿será que los niños realmente podían ver al hermano muerto? ¿O era solo su imaginación? Al día siguiente, llegué al trabajo decidida a descubrir la verdad. Cuando se fueron los papás, me senté con los niños y les pregunté directamente sobre Rafael. Les dije que había subido al desván y visto su cuarto, y que quería saber qué había pasado. Se asustaron mucho, dijeron que no podía haber subido ahí, que los papás lo habían prohibido. Pero después se relajaron y empezaron a contar. Dijeron que Rafael era su hermano, que jugaban juntos cuando eran bebés, pero que un día se fue. Cuando les pregunté a dónde se había ido, dijeron que se había ido al cielo, pero que a veces regresaba a jugar con ellos. Contaron que aparecía en su cuarto en la noche, que platicaba con ellos, que jugaba con los juguetes, y que estaba triste porque quería que los papás supieran que todavía estaba ahí. Les pregunté cómo Rafael se había ido al cielo y se quedaron callados por un rato. Después Miguel, creo, dijo que se había lastimado en la tina cuando eran chiquitos, que se había pegado en la cabeza y no despertó más. Dijeron que los papás se pusieron muy tristes y guardaron todas las cosas de Rafael en el desván, y que nunca más hablaron de él, pero que ellos se acordaban de su hermano y que él seguía apareciendo para ellos. Cuando les pregunté si tenían miedo, dijeron que no, que Rafael era bueno, que solo quería jugar, pero que se ponía triste porque los papás fingían que nunca había existido. En ese momento entendí que esos niños estaban lidiando con un trauma muy grande y que tal vez las apariciones fueran la forma de procesar la pérdida de su hermano. Pero las cosas se complicaron más esa misma noche. Estaba en la sala cuando oí a los niños platicando en el cuarto, como siempre. Pero esta vez decidí subir y escuchar en la puerta. Estaban hablando de mí diciéndole a Rafael que yo era buena onda, que no les iba a contar a los papás que platicaban con él. Y entonces oí algo que me heló la sangre. Una tercera voz. Era una voz de niño, igualita a la de ellos, pero diferente al mismo tiempo. Más débil, como si viniera de muy lejos. La voz decía: «Ella me puede ver. Quiero que me vea». Me quedé paralizada en la puerta, porque no era posible que estuviera oyendo eso. Debía ser mi imaginación, o uno de los niños cambiando la voz. Pero cuando abrí la puerta despacio y miré adentro, vi a los dos sentados en la cama, viendo hacia un tercer punto, como si realmente hubiera alguien ahí. Ahí fue cuando lo vi. Por unos segundos, juro que vi la silueta de un tercer niño sentado en la cama con ellos. Era transparente, medio borroso, pero estaba ahí. Un niño idéntico a los otros dos, pero con una expresión más triste, más seria. Me estaba viendo directamente, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. Fue una sonrisa dulce, de niño, pero que me dio un escalofrío terrible. Parpadeé y desapareció, pero los niños siguieron viendo al mismo lugar, saludando con la mano y susurrando: «Adiós, Rafael». Cuando me vieron en la puerta, sonrieron y dijeron: «Tía, Rafael dijo que eres bonita y que le caíste bien». No pude responder nada, solo me quedé ahí parada, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Será que me estaba volviendo loca? ¿O realmente había visto el fantasma de un niño muerto? Después de esa noche, ya no pude fingir que no estaba pasando nada. Lo había visto por más imposible que pareciera. Empecé a buscar sobre trillizos en internet, sobre muerte de niños, sobre fantasmas, cualquier cosa que me pudiera ayudar a entender lo que estaba pasando.
Descubrí que cuando gemelos o trillizos pierden un hermano muy temprano, es común que mantengan una conexión, como si sintieran la falta de una parte de ellos, pero lo que yo estaba viendo iba más allá de eso. No era solo nostalgia o imaginación, era algo real. Empecé a prestar más atención a los detalles. A veces encontraba 3 vasos sucios en el fregadero, a veces 3 platos, como si realmente hubiera un tercer niño comiendo con ellos. Y los juguetes, siempre aparecían juguetes regados que estaba segura de haber guardado. Decidí confrontar a los papás. Una noche, cuando llegaron de una cena, les dije que necesitaba platicar con ellos sobre algo importante. Les conté que había subido al desván, que había visto el cuarto de Rafael y que sabía que habían tenido trillizos. Su reacción fue terrible. La mamá empezó a llorar desesperadamente y el papá se enojó muchísimo conmigo. Dijo que no tenía derecho de meter las manos en sus cosas, que eso no era de mi incumbencia. Pero la mamá paró de llorar y me vio con una expresión que nunca voy a olvidar. Era una mezcla de dolor, desesperación y alivio, como si hubiera estado guardando ese secreto tanto tiempo que se sintiera aliviada de que alguien por fin supiera la verdad. Fue ella quien contó lo que había pasado. Rafael había muerto a los 2 años de edad. Era una noche normal. Ella estaba bañando a los 3 niños en la tina grande del baño principal. Salió por unos segundos a traer una toalla, y cuando regresó, Rafael estaba debajo del agua, inconsciente. Los otros 2 estaban llorando, tratando de jalar a su hermano. Dijo que nunca supo exactamente qué pasó, si se resbaló, si se pegó en la cabeza, o si fue algún juego que salió mal. Corrió al hospital con él, pero ya era demasiado tarde. Había estado mucho tiempo sin oxígeno y murió 2 días después en el hospital. El papá dijo que fue el peor momento de sus vidas, que casi se separaron por la culpa. Ella se culpaba por haber salido del baño y él también la culpaba. Decidieron nunca más hablar de Rafael, guardar todas sus cosas en el desván y tratar de seguir adelante con los otros 2 hijos. Pero lo que más me impactó fue cuando dijo que los niños siempre habían hablado de Rafael desde chiquitos. Aunque eran muy pequeños cuando murió, siempre se acordaban de él. Siempre decían que jugaba con ellos. Al principio, los papás pensaron que era trauma. Los llevaron al psicólogo, hicieron terapia familiar, pero nada funcionaba. Los niños seguían insistiendo en que su hermano estaba con ellos. Con el tiempo, los papás decidieron ignorar, fingir que no oían cuando hablaban de Rafael. Pensaban que si no les hacían caso, los niños se iban a olvidar. Pero nunca se olvidaron. Y ahora yo estaba confirmando que tal vez no se lo estuvieran imaginando. La mamá me preguntó si realmente creía que Rafael estaba ahí, y le dije que no sabía, pero que había visto cosas que no podía explicar. El papá se enojó todavía más cuando oyó eso. Dijo que yo estaba alimentando la fantasía de los niños, que estaba empeorando la situación. Dijo que habían pasado años tratando de hacer que los niños olvidaran al hermano muerto, y que yo estaba echando todo a perder. Pero la mamá lo interrumpió y dijo que tal vez era hora de dejar de fingir. Dijo que tal vez Rafael realmente estaba tratando de comunicarse y que tal vez por eso ninguna niñera lograba quedarse mucho tiempo en la casa. Contó que las otras niñeras siempre se quejaban de ruidos raros, de cosas que desaparecían y aparecían, de sensaciones extrañas. Una hasta dijo que había visto a un niño en el pasillo, pero ellos nunca creyeron. Ahora, oyendo mi historia, estaba empezando a creer que su hijo realmente no se había ido completamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en esa familia destruida por la tragedia, en los papás que no podían lidiar con la pérdida, en los niños que crecieron sintiendo la falta de una parte de ellos. Y en Rafael, un niño que murió tan chiquito y que tal vez estaba atrapado entre mundos, tratando de comunicarse con su familia. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo,
Los niños corrieron a abrazarme como siempre, pero esta vez parecían diferentes. Más serios, más maduros. Gabriel me jaló del brazo y me dijo: «Tía, Rafael quiere hablar contigo. Dijo que tú lo puedes ayudar». Les pregunté cómo lo podía ayudar, y dijeron que él quería que los papás supieran que no estaba enojado con ellos, que sabía que había sido un accidente, y que solo quería que dejaran de estar tristes. Pasé el día pensando en qué hacer. ¿Será que debía tratar de ayudar a esa familia a comunicarse con su hijo muerto? ¿Será que eso les iba a traer paz o iba a empeorar todo? Esa noche decidí intentar. Después de acostar a los niños, subí al desván. Me senté en el medio del cuarto de Rafael, rodeada de sus juguetes y fotos, y empecé a hablar en voz alta. Le dije que sabía que estaba ahí, que sus hermanos lo extrañaban mucho y que sus papás estaban sufriendo. Le pregunté si me podía dar una señal, algo que les probara a los papás que realmente estaba ahí. Al principio no pasó nada, pero después sentí una brisa fría en la cara, aunque todas las ventanas estaban cerradas. De repente, todos los juguetes del cuarto empezaron a moverse solos. No era nada violento o espantoso, era como si un niño invisible estuviera jugando con ellos. Un carrito empezó a caminar por el piso, unos bloques de armar se organizaron solos y una cajita de música empezó a tocar. Me quedé ahí, viendo todo eso, y por más raro que parezca, no sentí miedo. Sentí una presencia dulce, inocente, de un niño que solo quería jugar y ser recordado. Cuando todo paró, oí la voz otra vez, pero esta vez sonaba más triste, más frágil. ¿Por qué mi papá no me quiere? La pregunta me partió el corazón, porque me di cuenta de que ese niño no entendía por qué su papá había borrado su existencia, por qué se enojaba cada vez que alguien hablaba de él. Rafael no estaba ahí por coraje o venganza, estaba ahí porque se sentía rechazado por su propio papá, sin entender que su reacción era en realidad dolor y culpa. Empecé a llorar ahí mismo, en el medio del cuarto. Esa pregunta inocente me hizo entender toda la situación de una forma diferente. Rafael no estaba espantando a la familia, estaba tratando desesperadamente de reconectarse con el papá que lo rechazaba. Respondí en voz alta: «Tu papá te quiere mucho, Rafael. Solo está muy triste y con miedo. Se culpa por lo que pasó». La temperatura del cuarto cambió, se puso más caliente, más acogedora, y sentí como si alguien se hubiera sentado a mi lado. Entonces oí su voz otra vez, más cerca esta vez. «Quiero abrazar a mi papá. Quiero decirle que no fue su culpa». En ese momento supe que tenía que convencer a los papás de buscar ayuda profesional. Alguien que entendiera de estas cosas. Ese niño necesitaba paz, y su familia también, pero sabía que no estaba lo suficientemente preparada para lidiar con esto sola. Al día siguiente, les conté todo a los papás. Les dije sobre la pregunta de Rafael, sobre cómo se sentía rechazado por su papá, sobre cómo solo quería que la familia supiera que estaba bien. El papá se vio visiblemente afectado cuando le conté sobre la pregunta. Empezó a llorar, cosa que nunca lo había visto hacer. Dijo que no podía hablar de Rafael porque la culpa lo estaba matando, que se culpaba todos los días por no haber estado en casa esa noche, por haber dejado a su esposa sola con 3 niños chiquitos. Dijo que evitaba hablar del hijo muerto porque dolía demasiado, no porque no lo quisiera. La mamá le agarró la mano y dijo que tal vez era hora de buscar ayuda de alguien especializado, alguien que los pudiera ayudar a comunicarse con Rafael de forma adecuada. Estuve de acuerdo y dije que conocía una médium que tenía muy buena reputación en la ciudad. La médium se llamaba Doña Elena, una señora de unos 60 años que trabajaba con eso desde hacía décadas. Cuando le hablé y le expliqué la situación, dijo que ya había lidiado con casos parecidos, niños que murieron muy chiquitos y se quedaron atrapados por el sufrimiento de la familia.
Quedó de ir a su casa un viernes en la noche, cuando las energías estaban más propicias para ese tipo de comunicación. Me pidió que estuviera presente también, ya que yo había sido la primera persona de fuera de la familia en lograr ver y oír a Rafael. Dijo que a veces los espíritus se conectan con personas específicas y que mi presencia podría facilitar la comunicación. Los papás se pusieron nerviosos, pero también aliviados de tener a alguien con experiencia para ayudar. Cuando llegó doña Elena, trajo unas velas, incienso y unos cristales. Dijo que no era nada de brujería o cosas así, que solo eran herramientas para ayudar en la concentración y en la limpieza de las energías del ambiente. Platicó bastante con los papás primero. Preguntó sobre la muerte de Rafael, sobre cómo la familia había lidiado con el luto, sobre las apariciones que habían presenciado. Dijo que era un caso clásico de espíritu infantil que no podía seguir adelante por el dolor de la familia. Explicó que los niños que mueren muy chiquitos a veces se confunden, no entienden bien qué pasó y se aferran a las personas que aman. Y cuando la familia trata de olvidar o negar su existencia, se ponen todavía más desesperados por llamar la atención. Subimos al desván todos juntos, yo, los papás y doña Elena. Prendió las velas, quemó el incienso y nos pidió que nos sentáramos en círculo en el medio del cuarto. Empezó a hablar en voz alta, llamando a Rafael, diciendo que su familia estaba ahí y quería platicar con él. Al principio no pasó nada, pero después de unos 10 minutos, la temperatura del cuarto empezó a cambiar. Doña Elena dijo que sentía una presencia infantil muy fuerte, una energía dulce pero triste. Empezó a hacer preguntas y Rafael empezó a responder a través de ella. La voz de la médium cambió completamente. Se puso más aguda, más infantil, como si fuera realmente un niño hablando a través de ella. Lo que pasó después fue la cosa más bonita y más triste que he presenciado en mi vida. Rafael, hablando a través de doña Elena, empezó a platicar con su familia. Dijo que no entendía por qué había muerto, que tenía miedo de irse y dejar a sus hermanos solos. Contó que se quedaba en el desván porque era el único lugar donde todavía sentía su olor, donde sus cosas estaban guardadas. Dijo que bajaba al cuarto de sus hermanos a jugar porque los extrañaba mucho y que no entendía por qué los papás se enojaban cuando alguien hablaba de él. El papá empezó a llorar y le pidió perdón. Le explicó que no se enojaba porque no lo quisiera, sino porque dolía mucho recordar. Doña Elena, con la voz de Rafael, dijo: «Ya sé, papá, pero no quiero que estén tristes. Quiero que se acuerden de mí feliz». Nos quedamos en ese cuarto por más de 3 horas, platicando con Rafael a través de doña Elena. Contó cosas que solo la familia sabía, recuerdos de cuando estaba vivo, juegos que hacían juntos. Dijo que protegía a sus hermanos de las pesadillas, que siempre estaba cerca cuando lo necesitaban. Los papás preguntaron si estaba sufriendo, si necesitaba algo, y respondió que solo necesitaba que dejaran de fingir que nunca había existido. Quería que hablaran de él, que se acordaran de él con cariño, no con dolor. Doña Elena explicó que eso era muy común, que los espíritus de niños necesitan sentirse amados y recordados para poder seguir adelante. Dijo que Rafael estaba atrapado ahí no por maldad, sino por amor, porque no podía alejarse de su familia. Cuando se estaba haciendo tarde, doña Elena dijo que era hora de que Rafael se fuera, que necesitaba seguir su camino. Le explicó que la familia siempre lo iba a amar, siempre se iba a acordar de él, pero que necesitaba ir al lugar donde los niños que mueren van a descansar. Rafael, todavía hablando a través de ella, dijo que entendía, pero que tenía miedo de quedarse solo. Ahí fue cuando doña Elena dijo algo que me puso los pelos de punta. Dijo que no se iba a quedar solo, que había otros niños esperándolo y que algún día se iba a encontrar con su familia otra vez. Les pidió a los papás que prometieran que iban a hablar de Rafael,
que iban a poner sus fotos en la sala, que lo iban a incluir en las pláticas de la familia. Cuando prometieron, sentí una paz inmensa llenando el cuarto. Doña Elena dijo, «Adiós», con la voz de Rafael, y entonces volvió a la normalidad. La presencia se había ido, pero esta vez de forma definitiva y pacífica. En los días que siguieron, el cambio en la familia fue increíble. Los papás sacaron las fotos de Rafael del desván y las pusieron en la sala, junto con las de los otros hijos. Empezaron a hablar de él naturalmente, contando historias chistosas, recordando los momentos buenos. Los gemelos se pusieron un poquito tristes al principio, porque su hermano ya no aparecía a jugar con ellos, pero los papás les explicaron que se había ido a un lugar mejor, donde podía jugar con otros niños. Les dijeron que Rafael siempre iba a ser parte de la familia, aunque ya no estuviera ahí físicamente. La mamá dijo que sentía como si un peso enorme se le hubiera quitado de los hombros, que por fin podía acordarse de Rafael con amor, no con culpa. Y el papá, que antes evitaba cualquier mención del hijo muerto, ahora hablaba de él con cariño, contándoles a los amigos que tenía 3 hijos y que uno estaba en el cielo. La familia se había sanado y Rafael había conseguido la paz que buscaba.